Gracia y paz, amados amigos y hermanos en la fe. Que el Señor sea bendiciendo nuestras vidas cada día, con sabiduría, con entendimiento y sobre todo abriendo nuestro corazón para comprender la palabra de Dios. En este día, aprendiendo a través del libro de Filipenses, nos corresponde el tema Advertencia contra falsas doctrinas, tomando el capítulo 1, versículos 12 al 18 de Filipenses, en donde nos da a entender que la vida es Cristo. Cualquier doctrina diferente, cualquier enunciado diferente que no hable de la vida restaurada es Cristo, se la puede considerar como una falsa doctrina, especialmente aquellas que hablan de llegar al Padre a través de otros mecanismos. Mis amados hermanos edificados y amigos oyentes, que a través de estas redes sociales nos permiten ingresar a sus hogares cada día con la palabra de Dios, yo les invito a que juntos podamos orar, a fin de que el Eterno sea quien guía nuestros labios, sellándolos y toma el control, usándonos como instrumento de su labranza. Ahí donde está, si es en casa, incline su cerviz al polvo de la tierra, postrémonos delante de Él, para decir: amado Padre eterno, tú que moras en las alturas en esta mañana, venimos para darte las gracias a ti, por ese regalo maravilloso que nos has dado a través de Cristo Jesús, tu Hijo amado, para que podamos comprender que la única oportunidad y esperanza de vida eterna es aceptándolo como nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre, por tu maravillosa enseñanza, por tu maravilloso amor, por ese regalo inmerecido que hemos recibido a través de Cristo Jesús. Nos depositamos en tu presencia y pedimos que seas tú abriendo nuestro entendimiento, que seas tú el que toma el control de este tiempo, para honra y gloria tuya. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Mis amados hermanos, la advertencia contra las falsas doctrinas que vemos en el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 18, nos dice: quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor, por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo, aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Esto lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme alguna angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Así dice el texto bíblico, mis amados hermanos. Debemos comprender que aquellos lazos que destruyen las barreras a través de la advertencia que se nos hace contra las falsas doctrinas, especialmente en los versículos 12 al 14, en donde el apóstol Pablo nos guía y nos dice: quiero que sepáis, hermanos, que todo lo que me ha sucedido ha redundado en el avance del Evangelio, porque le ha demostrado a toda la guardia pretoriana y a todos los demás que no estoy preso, nada más que por la causa de Cristo, y que lo sobrellevo con la fuerza de Cristo.
Y el resultado es que por estar yo en la cárcel, más hermanos han recibido confianza en el Señor para atreverse más abiertamente a hablar la palabra de Dios. Pablo se encontraba preso, pero lejos de que esta circunstancia pudiera mermar su capacidad evangelística o que pusiera fin a su actividad misionera, más bien fue un aliciente ya que la extendió, tanto por su parte como aquellos seguidores que tenía Pablo. De hecho, las cadenas echaron abajo las barreras, y es aquí donde Pablo usa la palabra para el avance del Evangelio, es sumamente gráfica, que utiliza la palabra procope, que es la que se usaría para el avance de un ejército o de una expedición militar. Es el nombre del verbo prokotein, que quiere decir cortar avanzando, que se usa para cortar los árboles, la maleza, derribar las barreras a medida que se produce el avance de un ejército. Y es así como mira Pablo en su encarcelamiento, que lejos de cerrar las puertas, más bien abre nuevas facetas, nuevas esferas de trabajo, y una actividad en la que no habría penetrado de otra manera en el pueblo judío. Es de ahí cuando Pablo, viendo que no podía esperar justicia en Palestina, había apelado a César, cosa que podía hacer cualquier ciudadano romano a su tiempo. Le habían despachado para Roma bajo escolta militar, y cuando llegó ahí lo dejaron al cuidado del capitán de la guardia, y le permitieron por su cuenta al cuidado de un soldado de guardia, como lo vemos en el libro de Hechos 28:16. Y por último, mis hermanos, aunque seguía bajo guardia, se le permitió estar en una casa de alquiler, Hechos 28:30, lo que le permitía recibir a todos los que quisieran visitarle. Como refiere, mis amados hermanos, esta porción bíblica, en referencia al lugar, podemos encontrar tres significados. En su origen quería decir el puesto de mando de un general en campaña, la tienda desde la que se daba las órdenes y dirigía las operaciones. Así era la morada de Pablo. De ahí pasó naturalmente a significar la residencia del general, que podía querer decir la del emperador, es decir, su palacio, aunque suena un poco raro estos ejemplos y este uso. Y tercero, con otro paso natural llegó a significar una mansión extensa o una villa, la residencia de alguna persona rica e influyente. Aquí el verbo o la palabra traducida por la guardia pretoriana es paitorion, que puede referirse a un grupo o lugar para las personas. No puede tener ninguno de estos significados, porque está claro que Pablo se encontraba en una casa de alquiler, y no tiene sentido que su casa estuviera en el palacio del emperador. Por eso es necesario comprender el sentido de la palabra que es utilizada en estos textos, en esta porción bíblica. Por eso es que podemos ver que paitorión también puede significar un cuerpo de personas, la guardia pretoriana, o más raramente su cuartel. Debemos dejar de lado este último significado, porque no hace sentido que Pablo tuviera una residencia, como lo vimos. La guardia pretoriana era la guardia imperial romana, que había sido instituido por Augusto, y constaba con un ejército de 10,000 soldados escogidos. Augusto los había mantenido dispersos por toda Roma y las ciudades circundantes. Tiberio los había concentrado en Roma en un campamento especialmente construido y fortificado. Vitelio había aumentado su número a 16,000. Tenía un servicio de 12 y luego de 16 años, cuando se licenciaban, recibían la ciudadanía romana y una cantidad de dinero equivalente a 25,000 pesetas. Pablo dice que estaba prisionero, mis hermanos, o en cadenas.
Les dice esto a los cristianos romanos que aunque no ha hecho nada malo, fue entregado prisionero. A manos de los romanos lo podemos ver en Hechos 28:17. Aquí en Filipenses menciona varias veces su prisión. En Filipenses 1:7, 1:13 y 14 que estamos analizando. En Colosenses dice que está en prisión o en cadenas por la causa de Cristo. Y les pide a los colosenses que recuerden sus cadenas. En Colosenses 4:3 y 4:18. Pablo se llama en Filemón, asimismo prisionero de Jesucristo. Y habla de las cadenas del Evangelio. En Efesios vuelve a llamarse prisionero de Jesucristo en Efesios 6:3. Mis amados hermanos, hay dos pasajes en los que esta cadena se define más exactamente. En Hechos 28:20, habla de sí mismo como sujeto con esta cadena y usa la misma palabra, halisis, en Efesios 6:20, cuando se llama embajador en cadenas. Esta palabra griega halisis en la que estamos y encontramos la clave es, mis amados hermanos, la que unía la muñeca del prisionero a la del soldado, que le guardaba para que no pudiese escaparse. La situación de Pablo era en espera de ser juzgado por el emperador. A Pablo la cárcel le había ofrecido la oportunidad de predicar el Evangelio al regimiento más selecto del ejército romano. Qué gran privilegio que tuvo Pablo, qué gran constancia y perseverancia, que sin importar su condición, él no dejaba de predicar el Evangelio de Cristo. Y en esta ocasión estaba haciéndolo al Evangelio al regimiento más numeroso, que tenía más de 16,000 soldados. Por eso no es extraño, mis hermanos, que declarar que sus cadenas se habían hecho famosas en el pretorio y habían puesto una oportunidad única para el avance del Evangelio en este frente. Toda la guardia pretoriana sabría por qué estaba preso Pablo. Muchos de los soldados habrían entrado en contacto con Cristo y el saberlo habría dado a los hermanos de Filipos una nueva esperanza, un nuevo coraje para predicar la palabra de Dios. Las cadenas de Pablo habían quitado las barreras y le habían dado acceso a la flor innata del ejército romano. Y sus cadenas habían sido la pócima de coraje que necesitaban los hermanos de Filipo. Donde muchos creerían que el evangelista fracasaría por estar encadenado, por estar preso, Pablo mira la oportunidad grandiosa y magnífica de poder proclamar el Evangelio. Y esa proclamación suprema le permite que vaya a mucha más gente. Pero también podemos ver, mis amados hermanos, algunos lo que les mueve a predicar a Cristo son las envidias y las rivalidades, mas a otros la buena voluntad, como dice el versículo 15 al 18. Unos predican a Cristo por amor, porque saben que me encuentro aquí por la defensa del Evangelio. Otros predican a Cristo con fines partidistas, no por motivos limpios, como era el caso de los judíos mesiánicos, para que aún me aflija más por estar encarcelado. Y se pregunta Pablo, ¿y entonces qué he de pensar? Pues que el único resultado es que sea, como tapadera de otros propósitos o por amor a la verdad, se proclama a Cristo. Y de eso no puedo hacer más que regocijarme siempre. Así manifiesta el apóstol Pablo, mis hermanos. Esto habla de gran corazón, de compromiso por el servicio a la obra. El estar él en la cárcel ha incentivado a la predicación del Evangelio. Este incentivo actuó en dos maneras. Estaban los que le amaban y al saber en la cárcel redoblaban los esfuerzos para extender el Evangelio, para que no perdiera terreno por estar Pablo inmovilizado. Sabían que la mejor manera de deleitar su corazón era
hacerle ver que la obra no sufría por su lamentable ausencia, que aún sin Pablo la obra continuaría, porque no se trataba del hombre, sino de la obra de Dios. Pero en cambio otros estaban motivados por lo que Pablo llama eriteia, predicaban por sus propios fines partidistas. Y esta palabra que hemos pronunciado, eriteia, es una palabra interesante, mis hermanos. En su origen no significaba más que trabajar por el sueldo. Pero si uno trabaja solamente por el sueldo, no tiene la motivación más elevada. No considera más que lo que pueda sacar de ahí para sí. De ahí que llegara a significar el espíritu mercenario y ambicioso, que no hace nada más que engrandecerse a sí mismo. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos manifiesta. Cuando dice así que había algunos que predicaban a Cristo más intensamente, aprovechándose de que Pablo estaba en la cárcel, porque esa circunstancia parecía ofrecerle la oportunidad enviada desde lo alto para aumentar su prestigio e influencia y que Pablo disminuya en su coinonía con el pueblo. La lección es clara. Pablo no sabía lo que eran celos ni rencor mientras se predicara a Cristo. No le importaba a quién recibiera los honores o el prestigio. No le importaba lo más mínimo lo que otros predicadores dijeran de él, ni las enemistades que estuvieran con él, o lo mucho que lo despreciaran, o que trataran de sacarle ventaja. Lo único que le importaba a Pablo era que predicaran a Cristo. Mas desgraciadamente, amados hermanos, muchas veces nos damos por ofendidos cuando alguien se alza con una posición que se nos cierra a nosotros. Y Pablo estaba combatiendo esto. Mis amados hermanos, Pablo es nuestro ejemplo. Sí, mis hermanos, Pablo es nuestro gran ejemplo, ya que él ponía la cuestión por encima de las personalidades, y todo lo que le importaba era que se predicara a Cristo. Él estaba claro que el Evangelio tiene un mensaje para todas las clases. Su anuncio fiel implica dificultad y sufrimiento. Sus intereses a menudo se promueven por motivos mixtos. Distinguir la audacia cristiana de sus falsificaciones y exponer algunos de sus principales atributos es necesario cuando existen y surgen doctrinas falsas y dañinas. Pero esto surge producto de primero la ignorancia, un mal juicio, la imprudencia nativa, el orgullo de la valentía que se burla de temer al Dios vivo, una mera resolución natural, por obstinación deliberada, por un espíritu dominante. La audacia que Dios aprueba debe provenir principalmente de otras fuentes y poseer atributos más elevados. Es por eso que debe basarse en el amor santo, el amor de Dios, el amor al hombre. Sí, mis hermanos, la verdadera doctrina debe surgir en el santo amor del Padre, el amor de Dios al hombre, el amor de Cristo hacia la humanidad. Debe ser humilde, debe ser delicado y respetuoso, con todas las reglas del decoro. Debe ser sabio, discreto y prudente. Debe ser fiel. Y sobre todo, debe basarse no solo en la abnegación y la sumisión a la voluntad de Dios, sino en la humilde confianza en Él. Es por eso que Filipenses 1:12 nos dice claramente, las cosas que me sucedieron. Es la misma frase que utiliza Pablo en la epístola al pueblo de Éfeso, en el 6:21, que se podría entender como mis asuntos. De igual forma, lo apreciamos en Colosenses 4:7. Estas circunstancias eran tales que naturalmente llenarían la preocupación de los amigos del apóstol, especialmente por él.
En cuanto al efecto sobre la propagación del Evangelio, siempre la principal solicitud de Pablo había estado en la preocupación. Más bien para el adelanto, no para el estorbo, ya que parecían probables sus miedos. Es la misma nota triunfal que se eleva a través del encarcelamiento posterior, por encima de la indignidad y el sufrimiento personal. Cuando Pablo dice, puede ser atado, el mensaje que llevo es en libertad. En 2 Timoteo 2:9. El texto base de Filipenses 1:13 nos da a entender que los lazos de Cristo son manifiestos. Los lazos se manifestaron en Cristo, y por Cristo y en Él. No es simplemente como un prisionero privado a lo que se está atando, es un asunto de interés público que está destinado por el amor de Cristo. Sí, mis hermanos. Por eso Pablo hace referencia a la parte de la guardia pretoriana. En todo el pretorio, con todos los soldados imperiales, Pablo pudo compartir el verdadero evangelio, el evangelio del amor, del perdón, del arrepentimiento de pecados. Sin embargo, Pablo fue entregado a cargo a su llegada a Roma, Hechos 28:16. Como los soldados revelarían la guardia en una sucesión constante, los pretorianos uno por uno fueron puestos en comunicación con el prisionero de Jesucristo, en todos los lugares. Confiando, Pablo dice, en mis ataduras. Confiando en mis ataduras, dice Pablo. Y se podría haber pensado que las ataduras eran suficientes para intimidar al resto del pueblo de Dios, mas cuando el hombre trabaja en los ministerios del Señor, no importa las ataduras, el Señor las desata. Algunos realmente predican a Cristo, otros lo predican tratando de hablar mal de sus hermanos, por envidia. Sí, mis hermanos, es por eso necesario comprender lo que nos dice la palabra de Dios en relación a evitar doctrinas extrañas, doctrinas que no tienen que ver con la verdadera esencia de la palabra de Dios. Y por eso el libro de Filipenses nos enseña, mis queridos hermanos, que debemos tener mucho cuidado con las doctrinas que son extrañas, mis hermanos. Y Pablo así se manifiesta, así nos mira a cada uno de nosotros. El apóstol hace notar que solo Cristo es la verdad, que solo Cristo permite que aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, cuando estamos atados a esas cadenas, nuestro verdadero testimonio por la defensa del Evangelio cobre lugar. Y Pablo así lo vivió. Pero para él le importaba mucho más, que sin importar que la gente predique o exhorte la palabra por envidia, esta estaba siendo conocida por los demás. Por eso en el versículo 18 dice, ya sea fingiendo o en verdad, Cristo es predicado. Pablo evidentemente piensa que el conocimiento imperfecto de Cristo es preferible a la ignorancia pagana de Él. La verdad es lo suficientemente poderosa para valerse por sí misma. Sin ninguna mano que tiemble,
con aprensión nerviosa para sostener su arca. Y Pablo está de antemano mostrándonos el verdadero valor de lo que es servir a Cristo. Pablo comparte ese evangelio irreprimible que nada lo podría detener, y lo hace sin perjuicio de las oportunidades, circunstancias que podrían estarle estorbando. Sus sufrimientos por el evangelio llaman la atención cuando manifiesta las cosas que me sucedieron. Han permitido que el evangelio se esparza mucho más. Demuestra que no había fundamento para ese miedo, pero que el evangelio se estaba dando a conocer en todos los lugares a los que, de no ser por su encarcelamiento, era probable que no tuviese acceso. Y así es, porque Pablo no hubiese podido conversar con los pretorianos, con el ejército romano, pero al estar prisionero y encadenado, se le da ese privilegio. Dentro del palacio, dentro del cuartel de los guardias pretorianos, estos cambios regulares de guardia permitían que Pablo constantemente tuviese nuevos oyentes, y la prédica de Pablo era incansable. Es por eso, mis hermanos, que el evangelio, frente a la malicia de los fanáticos judíos que intentaron reprimir su propagación, llegó hasta la casa de César y finalmente capturó el imperio romano para Cristo. Las persecuciones del evangelio han sido las mejores ayudas para su éxito. Los sufrimientos por el evangelio estimulan el celo de quienes propagamos la palabra de Dios. Por eso Pablo dice: muchos de los hermanos, confiando en mis cadenas, son mucho más atrevidos para hablar la palabra sin temor. La fortaleza del apóstol en el sufrimiento y sus incansables esfuerzos por predicar el evangelio aumentaron el valor de sus colaboradores en la buena obra. Los sufrimientos de los prisioneros del evangelio contribuyen a la difusión del triunfo de la verdad bíblica, la doctrina de Dios. Se predica por una variedad de motivos, mis hermanos. Algunos lo hacían por el amor, otros a la controversia. Algunos a la verdad predican y otros a la envidia, a la contienda, no con sinceridad, para añadir aflicción a las ataduras de Pablo. Y es por eso, mis hermanos, que los judíos judaizantes, o los maestros judaizantes, aprovecharon la ausencia de Pablo. Buscaron propagar sus teorías erróneas, sus doctrinas equivocadas sobre el evangelio, y así molestar al apóstol, desperdiciando su autoridad y su predicación. Su objetivo no era tanto, mis hermanos, ganar almas para Cristo, sino más bien era exaltarse a sí mismo y ganar créditos a sus opiniones corruptas. Argumentaron que Jesús de Nazaret era el rey de Israel, con la esperanza de exasperar al gobierno romano contra Pablo, quien predicó la misma verdad, aunque en un sentido diferente, y causar mayor dolor al apóstol al insistir en la obligación de obedecer la ley para la salvación. Y hoy en día muchos predicadores, especialmente aquellos que son conocidos como predicadores de la prosperidad, lo único que buscan es su vanagloria personal, aún sabiendo que la doctrina que predican es equivocada. Sin embargo, mis hermanos, al oponerse al evangelio, estas personas declararon algunas de las verdades principales, aunque sea solo para refutarlas. La controversia es a menudo, mis hermanos, la pérdida de fuerza. Y esa controversia nos hace ver seres pequeños e insignificantes delante de Dios. Es por eso que algunos predicaban el evangelio desde el más alto respeto por su elevado mensaje. Algunos también de buena voluntad, de amor, sabiendo que Pablo
fue puesto por Dios para la defensa del Evangelio. Un amor intenso por el Evangelio y por Cristo es la mejor preparación para predicarlo. Para ser eficaces, debemos conocer al autor de la palabra. Debemos comprender que a través de su guía alcanzaremos el esplendor en Cristo. La predicación debería ayudarnos a tener una vida más elevada. Sí, mis hermanos. La propagación del Evangelio por cualquier medio es motivo de ferviente gozo. Entonces, ¿qué, mis hermanos? Cristo es predicado y en Él me regocijo, así decía Pablo, y me regocijaré. Mas los falsos maestros se regodean con la desgracia de Pablo y pensaron en molestarlo con su manera de presentar el Evangelio. Pero la proclamación de Cristo, como quiera que se hiciese, llamó la atención y no pudo menos que ser útil. El apóstol se regocijó por el buen resultado de sus malas intenciones. Cuando pensaron hacerlo tropezar, más bien esto sirvió a Pablo para levantarse. Sí, el éxito del Evangelio en cualquier lugar y por cualquier medio es real cuando realmente lo hacemos por amor. Por eso es que decíamos al inicio, el Evangelio es para todas las clases. El Evangelio es para todas las clases. El Evangelio nos permite una audacia en Cristo. Y es deber nuestro reconocer esa audacia cristiana cuando miramos falsificaciones del verdadero Evangelio en medio de su pueblo, lo cual conlleva a la ignorancia, a un mal juicio, a la imprudencia. Sí, mis hermanos. Por eso es importante reconocer que el verdadero Evangelio se basa en el amor de Dios y de Jesucristo hacia el hombre. Y este amor es lleno con humildad, con respeto y el decoro. Por eso el hombre debe ser prudente y sabio. Debe ser fiel a la palabra. Debe basarse no solo en la abnegación y la sumisión, sino en la humilde confianza que tenemos en Dios. Por eso, mis hermanos, algunos motivos para despertarnos a este santo y elevado marco y el correspondiente curso de conducta en Cristo es que debemos considerar este heroísmo cristiano es absolutamente necesario para aclarar las evidencias de nuestra propia piedad. Sin elevarnos a este celo heroico y activo, no podemos ser fieles a Dios. Sí, mis hermanos. En muchos casos el miedo es totalmente infundado y es mera sugerencia de indolencia. Y por la falta de amonestación y súplica fiel, muchos pueden volver al mundo, a pesar de haber conocido a Cristo. Y la obra de una providencia dominante, mis hermanos, está en comprender, mis amados hermanos, que la vida es Cristo. Que la vida es Cristo, mis hermanos. Que cualquiera que sea nuestro punto de partida, el objetivo es promocionar el Evangelio para salvación y vida eterna, ya que éste produce resultados sorprendentes en nuestros amigos y aún en nuestros enemigos. Mis amados hermanos, del grupo Edificados en la Palabra y amigos oyentes,
La promoción del Evangelio tiene que dar buenos frutos. Y el principal fruto es estar en medio de una sana doctrina, evitando doctrinas falsas, doctrinas que no tienen nada que ver con el quehacer o la enseñanza que Cristo nos dejó. Por eso, mis hermanos, debemos nosotros vivir activamente la predicación de Cristo, ya que de esa forma podremos comprender el amor que reina en el corazón de mis hermanos. Podemos vivir en espíritu y en verdad, dejando de lado la envidia y la contienda. Podemos permitir que el amor sea la fuente de la fuerza de nuestra vida, animándonos unos a otros. Que el amor sea quien guía su santa palabra. Y que el Señor sea bendiciendo este día a través de este mensaje que nos ha permitido compartir para honra y gloria suya. Desde Quito, Ecuador, su hermano en Cristo, Edwin Baseca Jaramillo, y esto es para la honra, honor y gloria de Jehová de los ejércitos. Paz a vosotros, amados hermanos.